de pureza, ¿sí? Hay algún ejercicio que nos habla así, nos da una muestra así, y nos habla de que tiene un cierto porcentaje de pureza, ¿sí? Entonces vamos a verlo con este ejemplo, creo que está en la guía, que nos dice que una muestra impura de hierro se trata con un exceso de ácido clorhídrico, y nos da la ecuación de la reacción, ¿sí? Muy parecido al primer ejemplo que vimos con Lili, ¿sí? Que acá teníamos magnesio, y ahora tenemos el metal hierro en este caso, ¿sí? Pero la ecuación, los productos son similares, ¿sí? Tenemos el hierro con ácido clorhídrico, ¿sí? Y nos da el cloruro ferroso, sería en este caso, más hidrógeno, ¿sí? Y nos está diciendo que tenemos una muestra impura, ¿sí? De hierro. Cuando tenemos ese caso, ¿sí? Yo tengo que saber que en la muestra, ¿sí? Está compuesta por dos cosas, ¿sí? Por un lado, hay una parte de esa masa que es el reactivo puro, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa, que es lo que va a reaccionar, y hay una cierta masa que es de impurezas, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, ¿sí? La masa de reactivo puro, ¿sí? Lo que quiero que reaccione, lo que va a reaccionar es el hierro, ¿sí? Pero a esa masa hay algo que corresponde, o sea, en esta masa total hay parte que corresponde a ciertas impurezas, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, mucho en el caso de los minerales. Yo, por ejemplo, trabajo con unas arcillas ¿sí? En el laboratorio, ¿sí? Cuando se extraen de la cantera, se llama, en realidad el mineral, o el nombre comercial es bentonita, ¿sí? Pero la arcilla en sí lo que tiene, si bien es alto porcentaje de pureza, sí hay algo siempre de impurezas en ese tipo de minerales. Bien, entonces vamos a ver. Perdón, Nos Andrés, dice que, eso en el sí, caso de que vos utilices algo de la tierra como es un mineral, pero incluso cuando se sintetizan las drogas, no la cocaína, bueno, eso también, pero la cocaína, la marihuana, no, las drogas son los reactivos nuestros, ¿eh? Las drogas que están en nuestro droguero a partir de claro, hacer la reacción. En la síntesis de eso, cuando se sintetiza, es muy difícil encontrar una droga 100% pura. Siempre claro. aparecen impurezas. Por supuesto que cuanto más pura, más cara es la droga. Pero esas impurezas no afectan a el uso que tiene esa droga. Pero no se asusten si, en general, ustedes van a ver cuando alguna vez volvamos al laboratorio, van a ver en el droguero que va a decir 95,3, 99, 97, 80 y pico, eso es que se produce durante la síntesis, así se forman. ¿Eh? Listo, perdón. Claro, sí, sí, no está bien. Sí, sí, cuando tenemos una droga en el laboratorio nos indica el porcentaje de pureza, que sí, siempre va a ser muy alto, seguramente va a estar cercano al 100%, pero bueno, aunque sea 98% en el laboratorio, siempre ese 2% que de impureza lo tenemos que considerar. Bien, entonces acá nos dice que suponiendo que las impurezas, bueno, acá nos indica, no reaccionan, ¿sí? No nos influyen, ¿sí? No reaccionan con el ácido clorhídrico, si se forman esta cantidad de moles de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Partiendo de 0,5483 gramos del hierro impuro, ¿sí? Entonces acá esta masa que corresponde, la que nos está dando, es la masa de la muestra, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar cuánto corresponde al reactivo puro, es decir, al hierro, ¿sí? Y el resto van a ser impurezas. Que es eso lo que me pregunta, bueno, acá expresaban porcentaje, nos piden. ¿Cuál es el porcentaje de hierro en la muestra, ¿sí? Y eso es lo que está definido acá con esta ecuación, ¿sí? El porcentaje de pureza, ¿sí? Va a ser igual a la masa del reactivo, ¿sí? Sobre la masa de muestra, ¿sí? Masa de reactivo sobre masa de muestra por 100. Eso es lo que nos está pidiendo que calculemos. Entonces tenemos la reacción. Como vimos recién, lo primero que tenemos que ver es si está balanceada. En este caso, ¿qué les parece? ¿Está balanceada? No, profe. No.
¿Cómo No. la podemos balancear? Fíjense, tenemos Falta un 2 ahí. Un 2 adelante del hidruro molecular. bien acá en el ácido clorhídrico, ¿sí? Fíjense que tenemos el hierro, está bien, tenemos uno de este lado y uno de este lado. Sí, pero en el caso del cloro y del hidrógeno tenemos dos de este lado. Entonces simplemente con un 2 ahí ya queda balanceada la ecuación. La reacción, perdón. Entonces, voy a bajar acá, sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear la relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, si con un mol de hierro, ¿sí? Voy a tener, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto de hidrógeno gaseoso? Un mol también. Un mol. ¿Sí? 1. Bien, ¿y a nosotros qué nos da como dato? Que se están formando 9,54 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Lo que yo les puse acá. O sea Entonces, que se va a formar lo mismo. claro, ¿qué cantidad de hierro en este caso? Como es 1 a 1, es fácil verlo, ¿sí? ¿Qué cantidad de hierro se va a formar? La misma cantidad, ¿sí? Ahí yo planteé la relación estequiométrica, pero en este caso es bastante simple. Claro, pero ahí en moles. O sea, la cantidad de hierro te la está dando en moles. Claro, en moles, ¿sí? Acá lo planteé. Si con un mol de hidrógeno obtengo un mol, con un mol de hierro, ¿sí? Obtengo un mol de hidrógeno, ¿sí? Entonces, con esta cantidad de moles de hidrógeno, también voy a tener la misma cantidad de moles de hierro, ¿sí? Porque es 1 a 1. Si hacen esta regla de 3, nos da la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, para obtener esta cantidad de hidrógeno gaseoso, necesito la misma cantidad de moles de hierro, ¿sí? Pero esto está en moles, ¿sí? Y a nosotros nos pide, nos da la masa de la muestra en gramos. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Pasar esta cantidad de moles, ¿sí? a gramos. ¿Sí? Entonces, considerando que la masa molar, ¿sí? O sea, la masa de un mol de hierro es 55,8, ¿sí? Saco la masa correspondiente a esa cantidad de moles. Entonces, si un mol de hierro tiene una masa de 55,8 gramos, esta cantidad de moles, ¿sí? que necesito, o sea que era esta, los 9,54 por 10 a la menos 3 moles, ¿a qué masa de hierro corresponde? Entonces simplemente planteamos esa regla de 3, que nos da... ¿cuánto nos da? 0,53. Por Si no calculo mal. 0,53, sí. Bien, entonces, estos 0,53 gramos de hierro, ¿sí? Está dentro de la masa de muestra que nos da, ¿sí? Fíjense que está bien, la masa de muestra es mayor. Parte de esto son los 0,53 gramos de hierro. Sí, bueno, ese sería el resultado. 0,53 gramos. ¿Sí? Y nos pide calcularlo, o sea, esta masa de hierro, ¿a qué porcentaje corresponde? ¿Al 100%? O sea, yo mi muestra tenía esto, 0,5483 gramos, ¿sí? Eso corresponde al 100%, ¿sí? Parte de esto es hierro puro. Entonces lo que me pide calcular es eso. ¿A qué porcentaje corresponden estos 0,53? El 100% Menos. es la masa total de la Ay. muestra que me dan en el inicio. Yo ya sé que eso tiene, además de hierro puro, algo de impureza. ¿Sí? Entonces si hacemos los 0,53 por 100 dividido los 0,5483, nos va a dar que esa masa de hierro corresponde a un 97%, ¿no? ¿Me dio eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. En el resultado de X, el primero, 0,53 gramos de hierro. Son gramos. ¿En el otro no debieron ser gramos también? 9,54 por 10 a la menos 3 gramos de
No, moles de hierro. No, con no, gramos. moles, es la relación molar. Porque nos daba el hidrógeno gaseoso, nos daba, o sea, que había que formar esta cantidad de moles de hidrógeno gaseoso. Como Sí, la sí, ecuación, la reacción es 1 a 1, esta misma cantidad de hierro voy a necesitar para que se forme esa cantidad de hidrógeno gaseoso. está bien. Profe, para utilizar la masa atómica promedio, ¿lo aproximamos siempre a una decimal? Depende. Sí, yo siempre Sí, le pongo, con un decimal está bien, usar ¿no? eso. Usar un ¿Cómo, solo Lili? decimal. Ah, Sí, sí, está perfecto. bien con un solo decimal. Bien, entonces acá obtuvimos que de la masa de muestra que nos daba, que eso corresponde al 100%, 97% es el porcentaje de hierro. ¿Sí? Entonces, que es lo mismo que si yo uso la ecuación que les planteé al principio, ¿sí? Que es lo que definimos como el porcentaje de pureza. ¿Sí? Esta muestra, ¿sí? Va a tener un 97% de pureza, ¿sí? Y acá entonces teníamos que lo calculamos como la regla, que no es más que la regla de 3 que hicimos acá. El porcentaje de pureza, la masa del reactivo puro, o sea, en este caso el hierro, sobre la masa de muestra por 100. ¿Sí? Esto es 0,53, la masa de hierro, y abajo la masa de la muestra. ¿Sí? Para que vean que es lo mismo. Entonces con esto definimos lo que es el porcentaje de pureza. ¿Sí? ¿Se entendió? Les puse un Profe, ejemplo tengo más o una menos pregunta. simple para ver. Sí. ¿La masa molar del hierro de dónde salió? Los 55,8 gramos. De la tabla periódica, Ah, claro. la masa atómica promedio. Sí, ese dato lo sacamos de la tabla periódica. Y lo primero que hace es sacar cuántos moles de hierro reaccionan. Digo, hace la equivalencia de esa. Y en este caso no... Bueno, en este sí, caso es fácil, pero... ¿Cómo? Digo, en este caso es sencillo porque es uno a uno, pero lo primero que haría es eso, digo, determinar cuántos reaccionan de hierro porque no se lo dice el enunciado. Claro, eso lo tenés que calcular. Listo. Claro, sí, es la masa esta que calculamos. Es la masa de hierro que reaccionó. Si querés, o en moles sería esto. Sí, porque acá solo me está dando como dato que yo quiero que se forme esta cantidad de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Idealmente, ¿sí? Para que se forme esto, yo necesito esta masa de hierro. O estos moles de hierro, ¿sí? Acá supondríamos que como no nos dice nada acerca del ácido clorhídrico, que este va a estar en exceso. Si es esa la pregunta. Entonces solo me manejo con la cantidad de hierro, ¿sí? Pero porque son los datos del problema. Entonces ahora, ¿qué pasaría, ¿sí? Si se desconoce la masa? Yo no sé que la muestra esa es impura. ¿Sí? Entonces, yo voy a pensar, bueno, esa masa que me da, ¿sí? Es todo corresponde a hierro, ¿sí? Entonces va a reaccionar todo, voy a tener la cantidad de hidrógeno gaseoso que yo calculo en base a esto, ¿sí? Y esa es una de las razones por lo cual se plantea el rendimiento, ¿sí? A veces pueden haber impurezas, ¿sí? En los reactivos, ¿sí? Y que me va a dar que el rendimiento real es menor al rendimiento teórico, ¿sí? Entonces, como vimos recién, yo puedo plantear el rendimiento de la reacción, ¿sí? Como la relación entre el rendimiento real, ¿sí? Y el rendimiento teórico, lo ideal que yo esperaría obtener. Entonces, el rendimiento teórico es la cantidad que se forma si todo el reactivo, en este caso tenemos que tener en cuenta ahí, acá no tenemos reactivo limitante o en exceso, sí, pero en el caso que nos diera una cantidad de masa de los dos reactivos, ¿sí? Considerar que, como vimos recién con Lili, lo calculo todo en base al reactivo limitante. ¿Sí? Entonces ese va a ser el rendimiento teórico, pero a veces, ¿sí?
ya sea por impurezas que haya en la muestra o por que se producen otras reacciones paralelas, ¿sí? Que no es la que yo espero, ¿sí? Más, como dijo Lili, a nivel industrial, por condiciones, presión y temperatura, bueno, lo que sea, lo que yo obtengo, o sea, el rendimiento real, va a ser menor a ese rendimiento teórico que yo esperaría obtener. Entonces, considerando acá que el reactivo limitante es el hierro, ¿sí? Que este lo tengo en exceso, en la cantidad que yo quiera para que reaccione lo que tengo de hierro, ¿sí? Entonces, para ver este concepto, yo digo, bueno, yo no sé que esta muestra es impura, ¿sí? Entonces yo voy a calcular en base a esto, ¿sí? Considerando que todo esto es hierro, ¿sí? Para que veamos la diferencia. Entonces ahora calculo, ¿sí? La misma relación, es 1 a 1, ¿sí? Y ahora puedo plantear en masa esto, ¿sí? En masa molar. Yo sé que un mol de hierro dijimos que era 55,8 gramos. ¿Sí? Eso mismo va a reaccionar con, para esto, con estos 55,8 gramos, vamos a obtener un mol de hidrógeno gaseoso. Entonces ahora yo digo, bueno, de la muestra que me da, todo es hierro, supongo, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles voy a obtener si supongo eso, sí? Dijimos, planteo esta regla de 3, ¿sí? Con 55,8 gramos de hierro, ¿sí? Obtengo un mol de hidrógeno gaseoso, y con esta cantidad de hierro voy a obtener esta cantidad de moles de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Este rendimiento, ¿sí? Esta cantidad de moles de hidrógeno, ¿qué va a ser? ¿El rendimiento teórico o el rendimiento real? El teórico. El teórico. Bien. En teórico. Claro. Era para que veamos esa diferencia. Este va a ser el rendimiento teórico, ¿sí? Yo supuse que toda la muestra era de hierro, ¿sí? Pero calculamos antes, ¿sí? Que en realidad no obtenía esta cantidad de moles de hidrógeno, ¿sí? Obteníamos esto, ¿sí? Que era el enunciado del inciso anterior. Entonces, este va a ser el rendimiento real. Este va a ser el rendimiento teórico, que fue lo que calculamos acá. ¿Sí? Entonces ahí planteo cuál va a ser el rendimiento de esta reacción. ¿Sí? Entonces el rendimiento teórico va a ser el 100%. ¿Sí? Que son los 9,83 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. Pero en realidad se obtienen con esa masa de muestra esta cantidad de moles de hidrógeno, ¿sí? Y eso corresponde a un 97%, ¿sí? Que no es más que usar esta relación, ¿sí? Para que vean la diferencia. Este sería el rendimiento de la reacción. Relaciono el rendimiento real con el teórico. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Y después, creo que tenía otro, sí. Después también creo que estaba en la guía. Nos dice que se puede utilizar una mezcla peróxido de hidrógeno e hidracina como propelente de cohetes espaciales para producir 60 moles de ácido nítrico, ¿sí? Mediante esta reacción. Bien, entonces tenemos la reacción, ¿sí? Que en este caso ya está balanceada, sí, ya está balanceada. ¿Sí? Tenemos, y nos da como dato que se producen 60 moles de ácido nítrico, ¿sí? Entonces primero, bueno, nos fijamos, en este caso estaba balanceada la reacción, y planteamos siempre, primero, la relación estequiométrica, ¿sí? Que la podemos hacer en moles, en masa, como quieran. Yo en este caso me conviene plantearla en moles, ¿sí? Porque el dato que me da está en moles. Entonces planteo la relación estequiométrica en moles, ¿sí? Con 7 moles, ¿sí? De peróxido de hidrógeno y un mol de este compuesto que es
¿sí? Voy a obtener 2 moles de ácido nítrico y 8 moles de agua. Y después planteo los datos y el que me da y los datos que me pide. Entonces tengo 60 moles de ácido nítrico, ¿sí? ¿Cuántos gramos, me pregunta acá, de hidracina deberían reaccionar, ¿sí? Entonces necesito saber cuántos gramos de hidracina necesito para obtener 60 moles de ácido nítrico, ¿sí? Y planteamos la relación, la regla de 3, ¿sí? Sí, para obtener 2 moles de ácido nítrico necesito 1 mol de hidracina, ¿sí? Entonces, para 60 moles de ácido nítrico, ¿cuántos moles de hidracina tengo que tener? ¿Sí? Lo planteo en moles y después lo paso a masa, que es lo que me pide. ¿Cuántos gramos? Bueno, acá ya tenía un resultado puesto. ¿Sí? Planteo nada más que la regla de 3. ¿Sí? Entonces tengo que necesito 30 moles de hidracina, ¿sí? Entonces, para pasarlo a gramos, ¿sí? No hago más que multiplicar por la masa molar. ¿Sí? Recuerden, la masa molar es, bueno, acá sacamos, en este caso va a ser de 32 gramos. Sí, la es masa, 14 por 2 más 1 por 4. claro, la masa molar, sí, de este compuesto va a ser, claro, 14 del nitrógeno por 2, porque tengo 2 átomos de nitrógeno, eso nos da 28, más 1 por cada hidrógeno por 4, nos da 32. Entonces esto van a ser, la masa molar de este compuesto va a ser 32 gramos por cada mol, o sea, cada mol tiene esta masa. ¿Sí? Entonces al multiplicarlo por la masa molar, voy a obtener la masa, ¿sí? Porque se me simplifican los moles con este mol y me queda 960 gramos. ¿Sí? Y después nos pide si consideramos que la muestra de hidracina se encuentra impura. ¿Sí? Calcular la masa de muestra que se necesitará si la pureza es del 80%. ¿Sí? Entonces, vamos acá que nos está dando. Yo ya sé que necesito 960 gramos de hidracina, ¿sí? Pero en la muestra total, ¿sí? Me está diciendo que se encuentra impura. Entonces, volvamos a esta que yo la había planteado acá. ¿Dónde está? ¿Sí? En este caso. ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Qué es lo que tengo y lo que tengo que calcular? La masa de reactivo puro es el dato que ya tengo. Los 960 gramos de hidracina. ¿Sí? Y ahora me pide calcular la masa de muestra, ¿sí? Al revés de lo que tenía antes. Antes teníamos la masa de muestra y me pedía calcular la masa de reactivo puro. Ahora ya sé que estos son los 960 gramos de hidracina, ¿sí? Y necesito conocer la masa de muestra total porque me da el porcentaje de pureza. Entonces, yo sé que me está diciendo que la pureza es del 80%, ¿sí? Entonces, en la masa de muestra total, yo sé que el 80% son los 900 gramos de hidracina. ¿Sí? Entonces, el 100%, ¿cuánto van a ser? 1200, bueno, hacemos la regla de 3, 100 por 960 y 80, nos da que la masa de muestra total es de 1200 gramos, ¿sí? Lo hacemos con regla de 3. Ese sería un resultado teórico, ¿no? Porque teóricamente tenemos 960 gramos, entonces al 100% teóricamente necesitamos 1200. Claro. A vos te está diciendo que la masa de muestra está impura, es impura, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿en qué cantidad de muestra yo voy a tener estos 960 gramos que necesito? ¿Sí? Sí, el 80% es del reactivo puro. ¿Sí? Tiene que ser mayor la masa de muestra. ¿Sí? Entonces también que nos dé un valor mayor, 1200 gramos.
¿sí? O si no la hacen con me parece más fácil con regla de 3, sino que, bueno, esto igual es lo mismo que plantear la reglita de 3. Tenemos acá porcentaje de pureza, ¿no? Que es la relación entre la masa de reactivo y la masa de muestra. Nuestro reactivo es la hidracina, ¿sí? Y podemos despejar acá lo que nos pide, que es la masa de muestra, ¿sí? Acá tengo el chiquito. Andrés, si querés, sigo yo, no te hagas problema. Sí, no, era para mostrarle esto, que a esta relación que planteé en un inicio es lo mismo, no es más que hacer la regla de 3. Cualquiera de las dos formas también. No sé si hay alguna duda. Sí, este problema es interesante, ¿eh? Porque es algo distinto lo que plantean ahí. ¿Por qué? Porque en general, no es que en general, qué sé yo, ¿no? Suele pasar que en los problemas te digan que, no sé, se pesan 100 gramos de una muestra de 90% pureza. Pero este es distinto, esta situación es totalmente diferente. Porque ahí tienen que calcular la masa inicial de donde tendrían que haber partido. ¿Entienden la diferencia? ¡Oh, qué bonito! Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ven que hay cosas totalmente diferentes, o sea, son cosas que nos piden, que nos dan de datos totalmente diferentes. Claro, por eso tienen que leer bien el enunciado. Si les dice masa de muestra Claro. o masa de reactivo, ¿sí? Saber diferenciar bien eso. Muy importante en este tema, que es de la pureza, cuidado que es un error que suelen cometer los estudiantes seguido, que calculan la pureza, la masa molar. La masa molar de la hidracina siempre va a ser la masa molar obtenida ahí de 32 gramos por mol. Porque la masa molar ya saben cómo se obtiene, sumando la masa atómica promedio multiplicada por la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que la forman. Ahora, que yo diga y vaya al laboratorio y encuentre que esa hidracina tiene un determinado porcentaje de pureza, no lo puedo calcular a la masa molar. Después el resultado les da lo mismo, pero conceptualmente está mal y se le considera mal. ¿Por qué da lo mismo? Porque en el lugar donde están las reglas de 3 simples es en el mismo lugar. Pero cuidado, la masa molar siempre es la masa molar y ustedes saben cómo se obtiene. Porque las masas atómicas promedio están ya tabuladas en la tabla periódica. Siempre el porcentaje de pureza siempre se aplica a la masa de muestra. Cuidado con eso. Sí, sí. Sí, no sé quién, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No sé, a ver si hay algo en el chat. Sí, podemos, acá alguien preguntó, Héctor, pero hace rato que preguntó, me parece. Ah, no. De aproximar, podemos acordar de que sea un decimal. Cuidado, si es un solo decimal, entonces la decena la tienen que saber aproximar bien. No es lo mismo coma 28 que coma 20, que coma 2, digamos. Porque coma 28 sería 3. A eso les digo. Cuidado con las aproximaciones, porque después cambia bastante el resultado. Y sería, por ejemplo, coma 15, me quedaría con 2 al final, ¿no? No, porque consideramos que de 5 para abajo es hacia abajo la aproximación. ¿Y si queda en 5 justo? Sí, se consideraría 10. Es medio fuerte para las notas, ¿no? Profe, una Es lo mismo pregunta. tener un 9.50 que un 9, pero bueno, ahí en algún momento uno tiene que hacer el corte. Pero por ahí, si te da justo 15, y usarlo el 15. Si vos trabajar con la calculadora. Pero Profe, una pregunta. puede acordar de No. trabajar con 1 o con 2 decimales, pero aproximen bien nada más.
Sí, Todo esto de la impureza y todo eso, lo del reactivo exceso, el limitante, eso está en la guía porque no lo vi en los PDF. todo. Todo está explicado y tienen bastantes ejercicios para trabajar, así que comiencen a trabajarlo. Cada uno de los ejercicios seguramente presenta situaciones diferentes. Entonces, el consejo es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. ¿Sabe más o menos hasta cuál podemos hacer con lo que explicaron hoy? Todo. ¿Todo? Toda la guía, porque dimos todos los conceptos. A meterle, ¿no? De geometría, esta unidad no tiene mucha teoría. Es bien de aplicación, es trabajar, trabajar y trabajar con lo poco que ya hemos visto, el concepto de mol, reactivo en exceso, limitante, rendimiento, pureza, con eso nos alcanza para poder resolver toda la guía. Profe, Sí. ¿te puedo consultar de otra cosa o van a explicar otro tema? No. Que tiene que ver igual. Ah, ¿le preguntó? ¿Sí? No lo escuché. La definición de droga, que al principio de la clase estuvo hablando, pero ¿qué sería bien una droga? ¿Cualquier cosa que venden en una farmacia? Sí. Y antes se le decía droguero. Droguería. Lo que pasa es que uno piensa, vos decís droga y ¿qué pensás? La cocaína, la marihuana. Sí. Claro. O sea, droga. Pero dijeron también que en el laboratorio tenían... son los reactivos que usamos en un laboratorio. ¿Pero qué? ¿Dióxido de carbono? ¿Cualquier molécula? Seguramente que está la cocaína y todo lo necesario para formarla, obtenerla. Pero cualquier molécula, porque él dijo que en el laboratorio tenían muestras de drogas. De cualquier reactivo. Nosotros hablamos de droga haciendo referencia a las cosas que usamos en un laboratorio, a las sustancias, a los compuestos que usamos en el laboratorio. Bien. Está flasheando Breaking Bad el Pancho, profe. Claro, no, se van a llevar un fiasco porque no hay lo que quieren buscar ustedes. ¿Cómo que no hay laboratorio? Sulfato cúprico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, dióxido de manganeso, sal común de mesa, cloruro de sodio, todas esas, nitrato de plata, todas cosas que podemos usar o necesitar para hacer determinadas experiencias. Esas son drogas también. Son drogas. Lo que pasa es que uno asocia la palabra droga a la cocaína, la marihuana, pero no necesariamente esa. Habla de reactivos, si querés, para no confundirte. Gracias porque tenía esa duda. Todos los reactivos que usamos en el laboratorio. En un laboratorio, que puede ser en un laboratorio de educación, como puede ser en la universidad, en el laboratorio de las distintas cátedras, como en un laboratorio de investigación. Profe, le hago una pregunta. Este tema, como les decíamos, no es difícil, pero sabemos que les cuesta. Así que, consejo, trabajen. Planteen la mayor cantidad de ejercicios posibles, háganlo todos y consulten. Profe, ¿le puedo hacer 2 consultas? Por supuesto. Bueno, la primera era entonces lo del taller que aparecía acá en el cronograma de hoy, del 10. Ay, en verdad de eso no hablamos nada, de ese ejercicio. Ya, porque decía taller y no sabía. Sí, tenés razón, pero no hablamos de ningún problema de la vista microscópica. A ver, esperen que creo que en la guía hay un ejercicio, que en el taller se trabaja mucho ese tema.
Unidad. A ver, ¿qué ejercicio es? Por ahí lo podemos trabajar. El número 16 de la guía. El número 16. ¿Lo tienen a mano? El 15, ¿no? Sí. Ah, perdón, sí. Qué mal. Es el 15, perdón. No sé por qué dije 16. Bien, ahí tenemos un ¿Quieres que lo comparta, Lili? O dale, compartilo. quieres que lo- Ahí tenemos un ejemplo de lo que van a trabajar ustedes en el taller de la interpretación. ¿Eh? Así que si les parece podemos trabajar este ejercicio que todavía nos quedan unos minutitos. No sé si querías preguntar sobre eso. Sí, quería saber ¿Qué era? el taller, Ok. sí, ¿qué era? El taller es eso. Vos tenés una serie de ejercicios. En algunos tenés que completar, como en este caso, en este circulito. ¿Qué es esto? Lo que está representado ahí. ¿Qué es? Por un lado tenemos dos especies distintas. ¿Por qué digo que hay dos especies distintas? Porque hay Tenés, dos moléculas distintas. sí. Porque tengo esferitas distintas, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bien, aparte me lo dice el enunciado, me dice moléculas de hidrógeno son las dos esferitas blancas y moléculas de cloro son dos esferitas más grandes, el cloro es más grande, y negras. Bien, y es como si nosotros tomáramos una foto en el momento en que mezclamos. ¿Que mezclamos qué? Una pequeña cantidad. Si pudiéramos tomar, ¿qué cosa? Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos 4 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántas de...? 4 de cloro. 4 de cloro. ¿4 de cloro? No, 5, perdón. 5, bien. Y nos muestran el otro, una flecha. Si es una flecha, ¿qué nos está indicando? ¿Hacia dónde se dirige la...? Claro, que hay una reacción. Está reaccionando. O sea, yo mezclé esas dos especies químicas, que son hidrógeno y cloro, y obtengo algo. ¿Qué obtengo? Bueno, lo que me dicen acá, molécula de cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Representar, de acuerdo a la cantidad de moléculas de cada uno de los reactivos que tenés, cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno se van a formar. Lo primero que hay que hacer ahí, te dice, realice un diagrama a nivel molecular de la mezcla, que queda después de la reacción. Lo primero que haríamos, ¿qué es? Si quieren lo hacemos en el pizarrón. Porque el taller trabaja eso. En el taller no solo tienen una posibilidad, sí que tienen que completar después de la reacción, sino que a veces les dan las dos imágenes. Es como que si tomáramos una foto, de cuando mezclamos inicialmente un pedacito, una partecita pequeña de toda esa mezcla, y luego tomamos una foto de qué es lo que obtenemos. Como si pudiéramos tomar una fotito de esa pequeñísima cantidad. ¿Se imaginan 4 o 5 muestras? Más nada. Para los millones de moléculas que puede haber, aunque sea en una pequeñísima cantidad de un mol, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de grandes cantidades. Es como si pudiéramos tomar una foto, ver, a ver qué es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, tenemos moléculas de hidrógeno y moléculas de cloro. Hay un micrófono abierto. Mientras no se pelee nadie. Voy a dejar de compartir, así se... Porque estaba en el coso de mi mamá, seguro. ¿Estás llegando? Lo que a mí no me queda claro es lo de el tema de taller, que se va a habilitar algo hoy o algo así, o... No, ustedes lo tienen que hacer.
¿Y lo Háganlo tenemos que entregar? y después no. Después lo vamos a Ah. discutir. Ah, está bien. Claro, o sea, lo hacemos en el TP y después lo vemos entre todos, digamos. en clase. Sí, vamos a discutir Ah, cómo lo perfecto. trabajaron. Cualquier duda, mientras ustedes lo van desarrollando, si quieren mandarnos alguna duda, alguna pregunta, nos mandan. ¿Eh? ¿Y ese taller es el que está habilitado ahí en PEDCO? Sí, No me acuerdo cómo se llama. taller de interpretación. Ah, perfecto. Listo, eso era. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, más o menos. Recuerden que esto que me indica que está ocupando todo el recipiente, ¿cómo son estas especies? ¿En qué estado estarían? Gaseoso. Gaseoso. A mí me quedó el recipiente medio vacío, pero bueno. Bien, esta flecha me indica que va en ese sentido. Y aquí tengo, ahora vamos a tratar, hoy me salió feito el círculo, vamos a tratar de representar qué es lo que pasa cuando reaccionan 4 moléculas. Dijimos que las chiquititas o las blancas son de hidrógeno y las negritas, o las rellenas, en mi caso son azules, son de cloro. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Qué es lo que está reaccionando? Por empezar, ¿quién reacciona? Por un lado, hidrógeno. Recuerden, moléculas son, ¿no? Son 2 átomos, moléculas de cloro, moléculas de hidrógeno, más cloro. ¿Y qué me va a formar eso? Me lo dice, ¿eh? Me dice la mezcla de hidrógeno y cloro que se ve en Cloruro de el hidrógeno. molecular, Cloruro de se va a hidrógeno. reaccionar para formar cloruro de hidrógeno. ¿Mm? El cloruro de hidrógeno que está formada por hidrógeno cloro. Gas. Gas. Perfecto, bien. ¿Está lista esta ecuación? ¿No sería Mi duda es, isocloruro de no hidrógeno, será, algo así? ¿no serán Sobra No un 4 está cloro. balanceada. en hidrógeno? No está balanceada. ¿Qué va acá? Un 2. 2. O sea, la relación sería, por cada mol de moléculas de hidrógeno, se me forma, perdón, necesito un mol de moléculas de cloro para dar 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. ¿Qué es lo que tenemos nosotros interpretado acá? Lo que tenemos son, ¿qué cosas? Tenemos 4 moléculas de hidrógeno, más 5 moléculas de cloro. Claro. ¿Y cuánto me va a dar? A ver, yo sé que la relación es mol a mol, o molécula a molécula. Por cada molécula se me forma 2. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Tengo algún reactivo de más, de menos? ¿Están en cantidades estequiométricas? ¿No hay exceso de cloro? Exceso de cloro. Bien. ¿Cuántas se me forman? ¿Cuál es el reactivo? Forman 4, quedaría un cloro sobrante. O sea que el reactivo limitante es el Hidrógeno. Sí, hidrógeno. Hidrógeno. No. del hidrógeno. Bien. 2, 4, 6. Bien, ahí tengo entonces, o sea, como el reactivo limitante es el hidrógeno, por cada hidrógeno, por una molécula de hidrógeno que reacciona, se me forman 2, por lo tanto, tengo 4, 2, 4, 6, 8. ¿Y qué más me falta? El cloro que sobró. Muy El cloro. bien. Y entonces vamos a representar la molécula de cloro que sobra. Esa sería una foto después que ocurrió la reacción. Entonces, aquí, cuidado con esto. Esto, lo que yo estoy haciendo acá, es la representación desde el punto de vista microscópico.
pero no es la reacción química. ¿Por qué yo digo que no es la reacción química? Porque acá, si yo la leo como una reacción química esto... Profe, ahí abajo ya no se ve. Que ahí abajo donde estás escribiendo no se ve. Ah, ahí está. Estoy diciendo, y si estamos grabando habría que dejar de compartir, Andrés, si no... Sí, yo no estoy compartiendo. ¿Eh? Ya había dejado de compartir. Ah, perfecto. Lo que pasa es que yo estoy mirando en la guía, que pava. Entonces, esta no es la reacción química, esto es lo que yo veo en la fotito, antes o recién mezclados los productos, las cantidades estas, y después que ocurrió la reacción. Ahora, la reacción química que me representa esto es esta. ¿Por qué yo digo que esto no es la reacción química? Porque si esto fuera la reacción química, estoy diciendo que se forma cloro. Y se forma cloro, no se forma cloro, sobra cloro. Por eso que yo en la representación, en mi visión microscópica, lo tengo que mostrar. ¿Entienden la diferencia? Esto simplemente plantéenlo ustedes para escribir correctamente o representar correctamente lo que va a pasar después de ocurrida la reacción. Ahora, la reacción, siempre que se mezcle hidrógeno y cloro, se va a obtener cloruro de hidrógeno, de acuerdo a la siguiente reacción. O sea, por cada mol necesito un mol de cloro, se me forman 2 moles de cloruro de hidrógeno. Lo que yo escribía acá abajo es simplemente lo que tenía antes y lo que tengo después. Pero no es la reacción química, porque si yo lo pongo como más al cloro, estaría diciendo que se forma, y no se forma el cloro ese sobró, porque es el reactivo que está en exceso. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Bien, Sí. pero en el dibujito está todo. ¿Estamos? Sí. Perfecto, bueno, esa es la reacción química. ¿Cómo sigue? ¿Qué nos dice? Realice un diagrama, ya lo hicimos. ¿Cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno se forman? Ya las contamos. Se forman 8 porque es el doble de lo que reacciona el hidrógeno. ¿Qué más nos pide? ¿Qué más? ¿Cuál es el reactivo limitante y en exceso? Bueno, ya lo identificamos, ¿no es cierto? Para poder representar, hacer la representación de esa vista microscópica, necesitamos determinar que había un reactivo limitante, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando planteamos en estequiometría, que decimos, y nos dan las cantidades iniciales, y lo primero que tenemos que hacer es determinar el reactivo limitante. Eso lo hicimos directamente para poder construir el gráfico. En este caso, bueno, hacer el dibujo nos da una mayor cantidad de información. Sí, como les decía, el simulador ese que les pusimos el link, tiene varias situaciones de estas. Está entretenido hacerlo, varias situaciones así, donde les ponen que a partir de una situación determinada, qué es lo que van a obtener. Y suelen ser situaciones donde hay reactivos en exceso e incluso donde no pueden ocurrir reacciones porque no nos alcanza lo que pusimos. Sería interesante que pudieran jugar un rato con ese simulador. No se asusten que a veces tarda bastante en cargar. Y bueno, ayer a mí no me cargó en toda la tarde. Así que no se asusten, prueben en otro momento. No sé de qué dependerá, si de mucho tránsito en internet o qué, pero si pueden jueguen. ¿Por qué? Porque bueno, trabajan también con los modelos moleculares, pero más bonito que nuestra simple representación así. Todas con los modelos de las moléculas, entonces es como para que ustedes
vayan incorporando bien eso de las formas, de las geometrías moleculares de las especies químicas sencillas. En general son todos compuestos bastante sencillos, pero está bastante entretenido para trabajar ese simulador. Como les digo, no se asusten si no les funciona, porque a veces tarda en cargar. Sean pacientes. Bueno, ¿cuántas moléculas quedan sin reaccionar? Ya dijimos que nos sobra un cloro, una molécula de cloro. Escriba la ecuación química correspondiente. Esta sería la ecuación química correspondiente. Y después, bueno, aquí ya nos olvidamos de nuestra visión microscópica porque nos vamos a una cantidad extremadamente grande dice, ¿cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno se obtendrán si se parte de una mezcla que contiene 3,25 por 10 a la 12 moléculas de cloro y 7,11 por 10 a la 11 moléculas de hidrógeno? ¿Qué me dicen de eso? Se me fueron. No, yo estoy pensando. Se fueron. Ven, en el aula los veíamos las caritas, veíamos los bostezos, veíamos todo. De los reactivos. Lo primero que debemos calcular, ¿qué es acá? Son moléculas, ¿no? Moléculas de cloro. Sí, moléculas de cloro. Ay, y los otros también son. Diferencial. 3,25 por 10 a la ¿cuánto era? A la 12. 12 moléculas de cloro. Moléculas de cloro. ¿Y cuántas de oxígeno? 7,11. Por 10 a la 11. 10 a la 11. Por 10 a la 11. Bueno, rapidito. No, moléculas de cloro no. Trabajamos con el límite. De hidrógeno. Bien. ¿Y qué me piden? ¿Cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno se forman? Por supuesto que esto no lo vamos a poder representar, porque se imaginan todos los millones de moléculas, necesitaríamos unos cuantos metros y kilómetros de papel probablemente, por más chiquititas que sean las moléculas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Para poder determinar cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno se formaron. El reactivo limitante. Reactivo limitante. ¿Y tendremos que hacer algún cálculo o lo podemos determinar rápidamente? Ya sabemos que Ya tenemos. el hidrógeno. El hidrógeno va a ser el limitante. ¿Por qué? Porque las moléculas de cloro están en exceso. Muy bien. Hay mayor cantidad, 10 a la 12 contra 10 a la 11, ¿no es cierto? Muy bien. O sea que lo que tenemos que hacer es determinar la cantidad de moléculas de cloruro de hidrógeno a partir de la cantidad de moléculas de hidrógeno que tengo. Y como la relación como es mol a 2, de 1 mol a 2, es decir que rapidito, pero si quieren lo expresamos con reglita de 3 simple. Yo sé que por cada mol, es decir, por cada 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno que reaccionan, se obtienen 2 moles de hidrógeno, es decir, 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de hidrógeno. 7,11 por 10 a la 11 moléculas de hidrógeno me va a dar X. Recuerden entonces que este es reactivo limitante. Me va a dar el doble, ¿no es cierto? De 7,11. ¿Queda claro? En este caso fue fácil determinar el reactivo limitante porque vemos fácilmente que hay menos cantidad de moléculas de hidrógeno que de cloro. Y después aplicamos la estequiometría. Si por cada 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno se me forma el doble,
7,11 me va a dar el doble de 7,11. ¿Eh? 14,22. Claro. 1,42 por 10 a la 12 me da a mí. También, y depende cómo expreses el exponencial. 42 por 10 a la 2 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Quedó claro? Bueno, este es un problemita agregado que no lo vamos a representar, pero toda la primera parte del ejercicio sí lo pudimos representar. Y eso es lo que van a estar ustedes trabajando en ese taller de interpretación de reacciones. Desde determinar qué tipo de compuesto reacciona, en algunos casos, y cómo van a poder escribir esa fórmula. Bueno, porque se les va a indicar que la esferita gris equivale al carbono, por ejemplo, lo que sea. Y entonces ustedes, de acuerdo a la cantidad de esferitas, recuerden que esas esferas nos están representando átomos, van a poder escribir la fórmula química y plantear la ecuación química. Plantear la ecuación química y plantear la situación antes y después, o entender la situación antes y después de ocurrida la reacción química. ¿Estamos de acuerdo? Yo les diría que primero trabajen un poquitito más los problemas de estequiometría. Y no sé, después vamos a ver bien cuándo les ponemos. No, se nos pasó de ponerle la fecha para poder discutirlo en clase. Pero trabajen un poquito los problemas de estequiometría y después trabajen con el taller. Y si pueden, primero miren trabajen con el simulador. Ahí se van a dar bien cuenta. Pero bueno, pueden hacerlo. No es nada del otro mundo, es eso. Es la interpretación desde el punto de vista microscópico de una reacción determinada. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos, profe. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Por mi parte, profe, estudiar y trabajar en esto y, bueno, y practicar. Está bien, perfecto. Supuestamente no nos han dicho nada de las chicas. Hoy es jueves, estoy medio perdida. Hoy es jueves. Sí, ahí algo escribió Rina, así que seguramente van a estar en la consulta. Ah, bien, bien. ¿Qué vas a decir? Claro, hoy supuestamente tendrían consulta. Habría consulta, salvo que tengan algún problema las chicas. Bueno, por ahí nos unimos, nos conectamos otras personas y las chicas no pueden. Pero la idea es que hoy habría consulta. Profe, ¿por el mismo link se van a conectar? No, por ahí tantos usan el BBB, salvo que hubiera problemas con PEDCO. Ah, bien. Pero pensá que en las consultas no van tanto, en general no hay tantos estudiantes, entonces suele andar bien PEDCO. Así que aprovechen, el estudiante que puede, que pueda en el horario, aproveche. Sí. No hice nada todavía, así que si llego, voy. Bueno, el que pueda, lo aproveche. Bueno, este tema, como les digo, lo mismo que compuestos. Compuestos por ahí los mareé un poco, porque lógico, son nombres, y ustedes por ahí dicen, ¿para qué me sirven estos? ¿Qué sé yo? Bueno. Pero no hay otra forma de aprenderlos que no sea practicando, practicando y practicando. Así que cuanto más ejercicio hagan, más les va a servir. Así que bueno, si no tenemos no hay otra consulta, nos vemos el martes que viene. Luego, profe. Buenísimo, profe. Bueno, profe, gracias. Buen fin de. No. Bueno, Buen gracias. fin de semana. Buen fin de. Disfruten estudiando estequiometría.
No, profe, Va no a estar hago. re divertido. Lili, corta la grabación. Uy, me olvidé. Pausar.